Asambleísta Rosana Alvarado. Gracias, presidente. El proyecto de ley reformatoria que inicialmente presentó la Procuraduría General del Estado para cumplir, y hay que hablar con sinceridad, para cumplir con varios compromisos que se habían adquirido con el GAFI, mantenía la lógica de ser una ley penal especial que junto con varias reformas del régimen administrativo se iban a encargar del control del lavado de activos. Pero esta propuesta, originalmente planteada, compañeros y compañeras, endurecía las penas para los delitos que estaban previstas de entre 3 y 6 años pasaban de 6 a 9 años, mantenía un régimen de tipología penal abierta, se transcribían sin ningún tipo de reflexión acciones que se consideraban terroristas, tales como transmitir informes falsos, destruir o dañar las instalaciones, y mantenía entonces abierta la tipificación del delito. Planteaba, además del comiso especial, e inclusive un premio o la llamada acción popular a quienes denuncien. Establecía también peligrosos excesos como la atribución para que el Consejo de Lavado de Activos decida quiénes eran los sujetos obligados a presentar información. La propuesta presentada originalmente por la Procuraduría guardaba muchísimos rezagos de la archivada ley de extinción de dominio presentada por el doctor Washington Pesantes, y bajo esa misma lógica pretendía violar derechos constitucionales como la presunción de inocencia, la reversión de la carga de la prueba e incluso los derechos de la propiedad, al contemplar la posibilidad de que se extinga el dominio sobre bienes de personas que de buena fe habían adquirido, pero que provenían de actividades ilícitas. Esa ley, ilegal por señalar varios tipos penales abiertos, establecía inclusive que se podía extinguir el dominio cuando las actividades contravenían a algo tan amplio como significa o supone el bien común. La propuesta presentada por la Procuraduría, presentada además en un papel que aguanta todo, no guardaba ninguna coincidencia con la realidad ecuatoriana, olvidaba y no creía en los instrumentos internacionales vigentes y peor todavía en todo el régimen de derechos y garantías que establece nuestra Constitución. La Comisión entonces ha transformado la propuesta original y la propone a partir de un cambio sustancial en la forma en la que se concibe la legislación penal. Me refiero a la nacionalización de la legislación penal. El texto aprobado por unanimidad en la Comisión mantiene como pilar fundamental el respetar la concepción del Ecuador como un Estado de derechos y justicia que implica, claro que sí, una carga significativa para la función legislativa en cuanto al respeto irrestricto de los derechos consagrados en la Constitución a favor de todas las personas y, por otra parte, el cumplimiento de las obligaciones que hemos asumido, de las obligaciones internacionales que hemos asumido como Estado. Existen también varios aspectos que debemos destacar del proyecto que estamos discutiendo. Mantiene las penas previstas en la ley vigente, pues no existiría justificación técnica o jurídica que determine la necesidad del endurecimiento de penas. Limita las atribuciones de investigación de la unidad de análisis financiero a fin de que se respeten y se garanticen siempre los derechos de las personas. Precisa los sujetos obligados a presentar información para que no se deje abierta la posibilidad de aplicar sanciones a través de disposiciones reglamentarias. Reconoce el debido proceso como medio para determinar el origen lícito de cualquier tipo de activos. Establece el deber de que la unidad de análisis financiero realice un estudio sobre el fenómeno criminal de lavado de activos a fin de establecer la eficacia de la norma, así como también su aplicación. Sin embargo, quiero también destacar un aspecto central, importante, que señala la exposición de motivos del proyecto de ley. El término lavado de activos, acuñado en los Estados Unidos en virtud del ya famosísimo negocio que había montado Al Capone de lavanderías para disimular el origen ilícito de su dinero, este hecho anecdótico tiene una importante connotación, y me refiero al nexo de lavado de activos con el crimen organizado y lo significativo que tiene esta vinculación. El jurista italiano Ferrajoli
Propugna la teoría del garantismo penal, analiza el fenómeno del crimen organizado y pone el acento sobre lo que Ferrajoli denomina la criminalidad del poder y señala 3 formas específicas que tienen el carácter de considerarse criminalidad organizada: la de los poderes abiertamente criminales, la de los crímenes de los grandes poderes económicos y finalmente la de los crímenes de los poderes públicos. Ferrajoli señala que la criminalidad del poder, la de los poderes criminales, es el crimen organizado que ha existido siempre, pero que hoy ha generado un floreciente negocio. Es la gran criminalidad de las mafias y las camorras. Ha adquirido un desarrollo transnacional y una importancia y un peso financiero sin precedentes, hasta el punto de configurarse como uno de los sectores más florecientes en la economía internacional. Lo extraordinario es que el crecimiento de esa criminalidad es el efecto de un fenómeno paradójico en virtud del cual, como lo ha señalado Jean de Maillard, el más conspicuo plusvalor económico tiene como origen la explotación de la miseria más absoluta. Los mayores beneficios son generados por la capacidad de valorizar la pobreza a través de la transgresión social de las prohibiciones. Los beneficios colosales generados por el mercado clandestino y por el monopolio criminal de la droga a través del reclutamiento masivo de los pequeños traficantes, de aquellas denominadas mulas del narcotráfico, o bien las asociaciones mafiosas destinadas a eludir las prohibiciones de inmigración, organizando el transporte e ingreso de inmigrantes clandestinos, de los ilegales o indocumentados propiamente dicho, que en las fortalezas occidentales. Pensemos también en el terrorismo internacional que recluta su mano de obra, sobre todo en los grupos más pobres y en los grupos tradicionalmente marginados. La segunda forma de enorme criminalidad, aquella de los grandes poderes económicos transnacionales que se manifiesta en diferentes formas de corrupción, de apropiación de los recursos naturales y de devastación del ambiente. Ese es el tipo de criminalidad que refleja el efecto más directo de la globalización y como frente a ella existe un vacío de derecho público, no son hoy las empresas las que compiten entre sí, sino son las empresas las que ponen a competir al Estado frente a ellas. Son los poderes desregulados que tienen como única lógica el beneficio y la autoacumulación. Finalmente, otra forma de poder y tremendamente grave, la criminalidad del poder, la que operando también organizadamente se pone en acción por los poderes públicos. Aquí nos encontramos frente a una compleja fenomenología. El vínculo con la criminalidad de los poderes económicos y el Estado también es estrecho y existen además los delitos más específicamente públicos como los crímenes contra la humanidad, las guerras y los crímenes promovidos en abierto contraste con la Carta de la ONU. En todos los casos, estas verdaderas clases peligrosas, concluye Ferrajoli, estas clases peligrosas, como solía llamarse a los grupos marginados y proletarios por las leyes de seguridad nacional en el siglo XIX, no son hoy las clases pobres, sino sobre todo son las élites dirigentes, tanto económicas como políticas. La tradicional delincuencia de subsistencia de los marginados es cada vez más subalterna de la gran criminalidad organizada, que directa o indirectamente la alimenta, la instrumentaliza y también la explota. La reforma a la ley de lavado de activos implica el cumplimiento de obligaciones asumidas por el Estado ecuatoriano en el contexto internacional, pero debe estar encaminada justamente... Queda un minuto, asambleísta. Justamente a prevenir y evitar y sancionar aquellos casos en los que la criminalidad organizada de gran escala pretende burlar la ley y transparentar operaciones lícitas, y no, como en algunos casos ha sucedido, para criminalizar a personas que, conforme el garantismo penal, bien podrían ser sancionadas por presentar una información alterada, por presentar informes falsos,
pero no por tratar de limpiar un dinero obtenido por actividades criminales. No podemos entonces, señor presidente, avivar aquel discurso de que el gran problema social del país, del Ecuador, que la gran lacra social es el narcotráfico o el lavado de activos, y por ello no podemos cumplir alegremente cualquier disposición del GAFI. No es la lacra del Ecuador, no debemos repetir ese discurso y tampoco establecer sanciones penales como inicialmente estaban presentados en el proyecto de la Procuraduría, que hoy ha sido modificado sustancialmente por la Comisión. Gracias.